Entonces vamos a hablar acerca de la historia de la seducción. Desde el principio de los tiempos nosotros los seres humanos hemos tenido que aprender a seducir al sexo opuesto y mientras más información poseemos, más fácil nos es comunicarnos con las otras personas. Sin embargo, fue Cleopatra la primera que diseñó una estrategia de seducción realmente efectiva para conquistar a una persona. Ella diseñó una estrategia para llegar al palacio de Julio César y encantarlo. Y para que eso fuera posible, Cleopatra tenía que tener un conocimiento previo de la psicología masculina muy avanzado. Se trataba de una persona que leía mucho, una persona muy culta y que entendía muy bien cómo eran los sentimientos de las otras personas, lo cual le daba una capacidad de persuasión muy avanzada. Entonces, bueno, desde ese momento la gente siguió diseñando estrategias de seducción y un poco después, unos años después, surgió un gran escritor que podemos decir que es el primer artista de seducción que ha existido, llamado Ovidio. Él escribió un libro llamado El arte de amar. Lo escribió en el año 4 después de Cristo y los que leían este libro eran los aristócratas de la época. La gente más importante, la gente más curiosa siempre es la que tiene acceso a estos secretos de seducción. Mientras más información poseas, mucho mejor, porque las personas más curiosas, los que más leen, los que más aceptan el conocimiento de forma grata, son los que más salen adelante, las personas que más escalan en la sociedad, y eso lo demuestra lo que pasó en esa época, y es que los que leían ese libro eran las personas más importantes y los que más éxito tenían. Después de esa época, ese conocimiento de seducción se fue pasando de generación en generación y hace apenas 250 años más o menos surgió Casanova, que fue un gran seductor de la época en Italia, y lo que él hacía era que él tenía un gran dominio de las dinámicas sociales y logró cautivar a las masas de ese entorno. Casanova era una persona muy culta, él escribió un libro muy avanzado que revela cómo era la vida en esa época, entonces nos da una imagen acerca de cómo vivían esas personas y qué podemos aprender de todos ellos. Y bueno, después de Casanova ya estuvo Rasputín, que la historia ya la hemos contado en ese canal. Rasputín era un campesino de Rusia y él empezó a aplicar el tema de la hipnosis porque él aprendió todo esto de un maestro que tuvo en uno de sus viajes mientras iba camino a Moscú. Y así fue como empezó a aplicar todo eso y fue escalando en la sociedad y se volvió amigo de los zares. Y bueno, es una historia muy interesante porque Rasputín no era una persona tan elegante como lo era Casanova. Era un hombre que, sin ser elegante, tenía el poder de la persuasión. El poder de la persuasión que tenía Rasputín era muy avanzado porque él lograba penetrar en la mente de las otras personas mediante su mirada y su forma de hablar. Entonces, bueno, ya recientemente surgió Mystery, Ross Jeffries, Style y muchos otros seductores que recientemente han impartido este conocimiento para que millones de personas salgan adelante y se superen en sus vidas. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo Ross Jeffries? Ross Jeffries es un señor que empezó a aplicar todo el tema de la PNL. La PNL viene desde Richard Bandler, que fue el creador, que empezó a aplicar el tema de la hipnosis y lo convirtió en una nueva ciencia llamada la programación neurolingüística. Y en los años 80, Ross Jeffries escribió este libro en el cual relaciona todos los conceptos de la PNL para la seducción. En la parte de abajo vas a encontrar un libro en el cual se describe cómo desarrollar una personalidad magnética de romance y vas a encontrar cuáles son las frases, las acciones y todo lo que tienes que hacer para que una mujer quiera estar a tu lado. Si eres un hombre que está dispuesto a actuar, a estudiar, a permitir que te llegue buena información a tu mente, descarga este libro, comienza por ahí, únete a nuestra comunidad más adelante y verás que nosotros te vamos a apoyar para que sigas adelante en este tema de la seducción. Un saludo y nos vemos en una próxima transmisión.